Iglesia, que Dios te bendiga. Amén. Ay, qué lindo que es cuando te contestan. Bueno, quiero compartir con vos una palabra que el Señor ponía en mi vida, en mi corazón. Y espero que se entienda. Yo creo que Dios nos está llevando a cosas grandes, a cosas lindas. ¿Vos lo crees o no? ¿Lo sentís así? Bueno, quiero compartir con vos el libro de Proverbios, un versículo que me ministra mucho cada vez que lo leo, y como cada vez que lo leemos, el Señor siempre nos habla, el Señor siempre derrama cosas nuevas, entendimientos nuevos, y eso es lo lindo de releer, de leer y volver a leer, para que uno siga aprendiendo. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 3, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero a los corazones los prueba el Señor. Cuando leía esto, me acordaba cuando en mis tiempos de la facultad trabajábamos con estos metales, con el oro y con la plata. Y a lo largo de toda la Biblia, si vos venís siguiendo la lectura, vamos a encontrar que el Señor habla muchísimo y le da muchísima importancia al oro y a la plata. Y lo que yo me acordaba cuando en su momento era estudiante era que toda la materia prima que uno tiene en bruto, en realidad no sirve de nada. Muchas veces obtenemos cosas en bruto y que si no es pulido, que si no es procesado, que si no es labrado, ese material en bruto pierde su valor. En realidad no sirve para el destino que uno le tiene que dar para determinada utilidad. Y muchas veces el Señor nos compara justamente con esto, porque el Señor quiere que nosotros seamos estos dos metales. Por eso habla la palabra. Y cuando vos viste que a mí me encanta llevarlo toda la vida cotidiana y a la práctica, así que mis prédicas siempre van a ser así. Es la manera en que aprendo, es la manera que me gusta transmitir lo que Dios me dijo. Y cuando pensaba en esto, en la primera materia prima que todos tenemos en nuestra casa, que hoy está muy de moda, suele ser la harina. Y la harina por sí misma en un saco, en una bolsa de harina, no sirve de nada. Se pudre nada más, se llena de gorgojos. Y es sumamente tóxica si no es procesada, si no es elaborada y si no es mezclada con los elementos correspondientes. ¿Y a qué te quiero llevar con esto? Que el Señor habla puntualmente de estos dos metales porque estos dos metales representan al hombre. O yo hoy le quiero dar esa aplicación para poder aplicarlo a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, porque el Señor me hablaba de esto, de nuestra mente y de nuestro corazón. Recién Ana nos compartía de lo importante que es la mente, del hecho de escuchar, del hecho de ver, del hecho de a qué le prestamos atención y qué es lo que permitimos que ingrese a nuestra mente, porque eso después un efecto hace en nuestra vida. Y estos dos metales tienen dos características. El oro y la plata son dos materiales que son muy nobles. ¿Y qué significa un material noble? Que tiene muchísima utilidad en el área que vos quieras aplicar. Pero tienen que ser procesados. Y muchas veces, si el material cuando es obtenido de la naturaleza de manera pura como es el oro, si no es procesado, si no es purificado, no sirve de nada. Y seguramente la mayoría de las mujeres, sobre todo, deben conocer las particularidades de la plata y también del oro. Pero yo me acordaba de las ventajas que tiene el oro. El oro es un material muy noble, el oro es un material que de acuerdo a la
pureza que tenga, es sumamente blando, es sumamente maleable. Y hay una cantidad de características como la ductibilidad, la maleabilidad. Y muchas veces Dios busca eso en nuestra vida. Dios busca eso en nuestro corazón, Dios busca eso en nuestra mente. El hecho de que nosotros podamos ser como el oro, maleable, dúctil y que nos dejemos manejar. Y en comparación entre el oro y la plata tiene algo muy particular, que a medida que va pasando el tiempo, carece y pierde esa dureza. Y tiende a fracturarse, tiende a lastimarse y tiende a corroerse o tiende a oxidarse. Por eso Dios también nos compara con la plata. A medida que va pasando el tiempo, uno tiende a oxidarse, a corroerse y a perder esa dureza, a perder esa característica. Y ambos metales sirven para la joyería, es muy utilizable. Y Dios, cuando me hablaba de esto, me decía el Señor que Él es el mejor joyero, que nosotros, como oro y plata en sus manos, terminamos siendo joyas preciosas. ¿Crees o no crees esto? Si estás en un proceso de purificación, si estás en un proceso en el que el Señor te está tratando, te está ajustando, te está puliendo, el objetivo de esto es que termines siendo una joya preciosa en las manos del Señor. Pero en el versículo está incluido algo que me llamó la atención. Pero el corazón los prueba el Señor. Y acá me empecé a detener y empecé a pensar, a pedirle dirección al Señor. Y los dos metales tienen una particularidad, que los dos son probados o son puestos a prueba y a purificación de la misma forma, de la misma fuente. Y qué casualidad que el simbolismo que nos habla la palabra tiene que ver con el fuego. Y estos dos elementos que el Señor utiliza, o el joyero utiliza, para probar los metales, son el crisol y es el horno. Y el crisol, si sabes bien, y si no te explico, porque yo lo busqué, no me acordaba, el crisol es como un mortero. Está hecho de un material refractario que soporta altas temperaturas. Y cuando vos volcás un metal ahí, le das con el soplete, se separan las impurezas, aflora la impureza y el metal puro y pesado queda en el fondo. Y viene el joyero y labra con una cucharita especial y saca toda la impureza. Y de eso es lo que yo te quiero hablar, de ese crisol. Del crisol que utiliza el Señor en nuestra vida para tratarnos, de ese horno también que utiliza el Señor para tratarnos. Y fíjate qué particularidad, ¿no? Que tanto el crisol como el horno son sometidos a altas temperaturas mediante el fuego. Y el fuego en este caso representa, yo creo, al Espíritu Santo, que Él siempre está involucrado en todo, para ayudarnos a sacar esas impurezas de nuestra vida que hay veces que no nos damos cuenta, que tenemos, y que el Señor nos viene marcando a lo largo de, creo, desde que comenzó el año, en diferentes reuniones, con el mismo punto. Nos habla de un proceso de transformación, nos habla de un proceso de cambio, nos habla de un proceso de estar de un estado y pasar a otro estado, nos habla de que tenemos que empezar a cambiar y a ser transformados en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder recibir lo que Él quiere y Él tiene para nuestra vida. Ambos metales son expuestos al fuego. Y vos sabés que cuando a mí me tocó una vez trabajar con oro, es impresionante cómo cuando lo metés o lo sometés al fuego, automáticamente saltan las asperezas, saltan las impurezas que tiene.
Y muchas veces cuando me tocó trabajarlo y uno no lo trabaja bien, el material con el que vos querés lograr el objetivo, cuando es sometido a una fuerza, se termina rompiendo o se termina fracturando. Ahora tu pregunta, y al que me conoce, ¿qué tiene que ver el hecho que yo trabaje con oro? En la facultad teníamos unos trabajos que hacíamos coronas de oro, aunque vos no creas, coronas, no corona de la cabeza, sino corona para diente, por las dudas, explico. Y muchas veces, si no estaba bien trabajado el material, cuando lo sometías a una fuerza, el material se terminaba fracturando. Y eso me hacía acordar a esto que el Señor me hablaba, que muchas veces somos sometidos a las dificultades, a las pruebas, a las situaciones como la que comentaba Ana. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos sacamos esas impurezas de la mente? ¿Cómo nos sacamos esas impurezas del corazón? Porque la palabra en este proverbio apunta a esas dos cosas, a lo que tenemos en el corazón adentro y a lo que pensamos. Porque Dios quiere tratar las dos cosas, las dos áreas. Y lo que el Señor me hablaba y me decía y me confrontaba primeramente a mí, es que ese cambio y esa transformación es nuestra responsabilidad. Cae sobre mi vida, sobre mi voluntad, el hecho de que yo tenga que ser transformado y tenga que ser cambiado. Porque nadie me puede obligar, nadie te puede obligar, porque tu voluntad es tu voluntad. Y si no tomas una decisión de cambio, si no tomas una decisión de ser transformado, si no tomas una decisión de salir de la situación en la que estás, te vas a transformar en un material que empieza a perder sus virtudes y se empieza a oxidar. Y Dios no quiere eso. Y me venía a la mente ese versículo de la palabra que dice que cuando Dios se encapricha con uno, ¿alguna vez sentiste que Dios se encaprichó con vos y te empieza a exigir y a generar cosas a tu alrededor? Porque Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Y de eso no podemos escapar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Empieza a generar situaciones a nuestro alrededor y en nuestro interior, porque empezamos a ser confrontados y la palabra empieza a generar algo en tu interior. Empezás a sentirte incómodo, empezás a sentirte que algo no está bien, empezás a sentir que tu ambiente no está bien, y es Dios que te empieza a meter en su crisol. Y cada vez que somos sometidos a este crisol es justamente para eso, para empezar a tratarnos, para empezar a sacar lo que en su momento sirvió y lo que en su momento fue de bendición, y ahora Dios te empieza a sacudir. Cuando terminé de escribir la prédica, el Señor me hablaba y me decía, porque me venía a la mente un cierre de la oración que el otro día hizo el pastor, que el Señor es un Dios de oportunidades. Lo escuchamos todo el tiempo, es la dirección que Dios nos está marcando. Y no es simplemente un Dios de oportunidades, sino también de segundas oportunidades. Y cuando pensaba en esto, porque seguramente alguna vez te sentiste así, cuando te equivocaste, cuando pensaste que erraste, cuando pensaste que se terminó tu tiempo, cuando pensaste que listo, de esta no puedo salir más, cuando pecaste, cuando fornicaste, cuando, no sé, cuando realmente metiste la pata. Y parece que todo cambió a tu alrededor y parece que listo, ya está, de esta no puedo salir más. Me acordaba de que, como me pasó a mí, en mi mano tenía ese pedazo de oro de una corona. Y yo dije, listo, ya está, el práctico desaprobé. Y vino una persona, uno del laboratorio, y me dijo, tenés que volver a cocinar. Y ahí me acordé de una de las particularidades que tienen estos dos metales.
que estos dos metales, cuando volvés a someterlos al fuego, se vuelven a unificar, se vuelve a limpiar la impureza y vuelven a ser reutilizables. Y eso es lo que somos nosotros en las manos de Dios. Cuando nos equivocamos, cuando parece que perdimos todo, cuando parece que no podemos levantar la cabeza de vuelta por la vergüenza, cuando parece que ese famoso parece, y vienen esa cantidad de dudas a nuestra mente y parece que somos desechados, Dios te vuelve a decir que sos ese oro en sus manos, que Él te vuelve a soportar, que Él te vuelve a meter en su crisol para sacarte las impurezas, porque sos una persona o porque sos oro en sus manos y Él no te va a desechar, Él no te va a dejar hasta que Él cumpla con el propósito que tiene en tu vida. ¿Amén? ¿Lo crees? Cuando pensaba todo esto, me venía a la vida de una persona, que lo leímos hace poquitos, 15, 20 días, que es la vida de José. José fue una persona que tenía muchísimas virtudes, muchas virtudes, como el oro. Y lo que el Señor me hablaba era esto, que el Señor puso sus ojos sobre él. Era un chico de 17 años. No me acordaba que era tan chico. Y cuando Dios pone los ojos sobre tu vida, sobre la mía, el Señor hace y va a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de tenerte en su crisol. Y en las últimas reuniones, el Espíritu Santo mencionaba desde acá, desde el altar, en la alabanza, en la ministración, en la boca de nadie, en la boca de los que ministraban, en la boca del pastor, en la boca de la pastora, mencionaba tres cosas. Nos hablaba de un cambio en nuestro interior, nos hablaba de un cambio en la visión que yo tengo acerca de Dios y nos hablaba de un cambio de posición. Tres cosas que Dios creo que nos empezó a exigir, ya no a pedir. Y que si vos no entendés, hola, Dios te va a subir a un crisol para que lo entiendas. Y yo creo que estos tres puntos lo vemos ahí en Génesis, como te decía, capítulo 37, versículo, desde el 1 en adelante. Yo te voy a leer nada más la historia porque es bastante larga. Dice que era un chico, José, que tuvo un sueño, y la mayoría conocemos que él tuvo un sueño, que se fue y le compartió a los hermanos, y que después se lo contó a los padres, y que él tenía una túnica de colores. No me acuerdo el orden, pero fue así. Y te quiero mencionar estos puntos porque es lo que el Señor me hablaba. José tenía un don, José tenía unción, José tenía un llamamiento, José era el nene mimado del padre, era el que tenía y captaba la atención total de su papá, pero el tipo también trabajaba con el padre y trabajaba con los hermanos. Y dice la historia que con todas estas características que José tenía, cuando se iba y quería trabajar con sus hermanos no le hablaban con paz, le hablaban con aspereza, le hablaban de mala manera. Y yo pensaba, ¿por qué habrá sido esto? Y vos imagínate, un chico de 17 años, nene mimado del padre, tenía lo que quería, tenía un don, tenía un llamado, tenía sueños y no caía muy bien. Y encima, todo eso que él tenía, todo ese combo, él lo exteriorizaba. No es que se iba y le contaba solo a una persona, le refregoneaba en la cara a los hermanos y a toda su familia. Entonces empecé a ver que muchas veces nosotros somos igual que José. Podemos tener un llamado, podemos tener dones, podemos tener visiones, podemos tener una cantidad de cosas, pero hay algo particular que el Señor
había depositado en José con todo esto, pero el Señor lo quería procesar, porque así no le servía. Así, con esas particularidades buenas que él tenía y otras tantas malas que representan a las impurezas que tenía este hombre, el Señor decidió ponerlo en un crisol. ¿Para qué? Para empezar a pulir su carácter. Algo que no nos gusta, o al menos a mí en su momento no me gustaba. No sé si a vos te gusta o no te gusta, pero cuando Dios empieza a exigirte y empieza a tratar tu carácter, y duele, no nos gusta. Seamos honestos con Dios. Cuando Dios empieza a exigir y empieza a tocar tu interior, empieza a tocar tu exterior y empiezan a pasarte cosas, no es que pasan cosas por pasar. No es que la gente te hace cosas a propósito. La gente hace cosas porque es gente. Y uno decide que te afecte o que no te afecte. Pero en ese que te afecte es porque hay algo en tu interior que tiene que ser tratado. Y lo que yo veía en toda la historia, cuando José presentó su vida, por así decirlo, espiritual, yo tengo llamado, yo soy el preferido de papá, yo tengo la unción, yo tengo dones, yo tengo sueños. Y automáticamente Dios lo agarró y dijo, bueno, vamos a empezar a tratar a José. Y hay en toda la historia 4 puntos en los que yo me detengo, que son los que te quiero mencionar. Y lo primero fue cuando él empezó a exteriorizar esto, dice que los hermanos lo vendieron. No, primero los hermanos lo echaron en una cisterna y lo quisieron matar. Mientras él fue tirado a un pozo que no tenía agua, mientras empezaron a pensar a ver qué es lo que iban a hacer con su vida. Y muchas veces, cuando nos creemos importantes, cuando nos creemos que somos grandes, cuando nos creemos que nos podemos llevar el mundo por delante, Dios nos mete en pozos. Dios nos sacude la vida y nos desarma por completo el lugar en el que vos te crees que estás seguro. Y yo no me puedo imaginar lo que habrá sentido José en un pozo, escuchando, porque arriba dice que los hermanos estaban meditando o hablando o maquinando qué es lo que iban a hacer con su vida y qué es lo que le iban a decir a su padre. Y dice que se sentaron a comer. Y cuando decidieron que lo iban a vender, lo sacaron de ahí y lo vendieron. Y lo vendieron como esclavo. Y eso es lo primero que el Señor me hablaba. Una persona que se creía importante con todas las particularidades que él tenía, fue vendido como un esclavo. O sea, una persona que no valía nada. Fíjate cómo Dios, de una posición en la que él creía ser alguien, terminó siendo nadie y a un precio bajísimo. Y lo que yo veía en esta parte de la historia es como Dios empezó a trabajar mediante el crisol de ese pozo, su soberbia, su altanería, porque así no podía cumplirse el propósito que Dios quería en la vida de José. Y dice que a partir de ahí fue vendido, y fue vendido, de vuelta vuelve a ser vendido a la casa de Potifar. Dice que él fue comprado. Y en esta primera parte quiero que te detengas porque yo lo que veía era como él, con el don que tenía, que era un don que tenía visiones o podía interpretar los sueños, en realidad todavía no interpretaba sueños, tenía solamente un don. Él con ese don que tenía vuelve a ser vendido. Y es vendido a la casa de Potifar. Y dice que cuando el hombre lo compra y él ve que empieza a trabajar, que empieza a ser su mayordomo,
él veía que todo lo que José tocaba y hacía empezaba a prosperar. Y acá yo lo que veía es que se empezó a despertar el segundo don que tenía José. El don de la administración. Como él todo lo que hacía y organizaba, el Señor lo preparaba. Y si vos lees la versión tradicional, dice que en varias partes lo relata y lo describe, dice que José estaba en el pozo y Dios estaba con él. José estaba en la cárcel y Jehová estaba con él. Como en cada situación de la vida que le tocó vivir, el Señor siempre estaba involucrado. Como en cada situación que te toca vivir, si estás en un pozo, si sentís que tu vida no vale nada, que le están poniendo precio a tu vida, el Señor te dice que Él está con vos en esa situación. Y yo veía cómo Él empezaba a gestionar su transformación, y a medida que José iba siendo transformado, todo lo que él organizaba en la casa de este hombre empezaba a ser transformado, empezaba a organizarse, empezaba a prosperar, pero no porque él simplemente estaba organizado, sino porque el Señor estaba sobre la vida de José, porque todo lo que José hacía era dirigido por Dios y Dios le daba esa gracia y esa sabiduría. Y lo que veía es que Dios primeramente tuvo que tratar su orgullo, su soberbia. Y muchas veces uno se resiste a esa parte de nuestra vida cuando Dios te toca ahí, la llaga. Y me venía a la mente ese versículo que dice que el Señor resiste a los soberbios. No podemos ser soberbios, porque Dios te va a resistir. Si vos te crees algo importante y te acercás a Dios, Dios te resiste. Por eso es importante quebrarse, subir solito al crisol y que Dios nos empiece a tratar. Porque si no, lo único que vamos a hacer es que Dios te ponga un límite, te resista. Pero sin embargo nos acercamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón transparente, con un corazón que se humilla, con un corazón que lo reconoce, las cosas empiezan a cambiar totalmente. Por eso es la importancia de que si estás siendo tratado, puedas identificar si realmente sos o no sos orgulloso. Yo era una persona extremadamente orgullosa y Dios me confrontó de las formas habidas y por haber, y creo que todavía estoy en un proceso de transformación, porque Dios nos sigue transformando, Dios nos sigue tratando, porque Él quiere sacar esas impurezas de nuestra vida. Lo segundo que veía José en la casa de Potifar, cómo él empezó a administrar y él empezó a prosperar. En realidad, él no, la casa de Potifar empezó a prosperar. Y dice, hay una parte de la versión tradicional que dice, y los campos que este hombre tenía. O sea, no era cualquier persona. Todo lo que él hacía empezaba a prosperar. La casa del amo fue próspera. Hasta que muchas veces la gracia, la unción y la prosperidad despierta ciertas cosas. Y despertó el interés de una mujer. Y esta mujer dice que se le empezaba a regalar, al punto en que él, yo creo que fue también probado en esa parte, en su parte emocional, en su parte de las pasiones. Y dice que él pudo resistirse hasta un punto, hasta que salió corriendo. Y dice que a partir de ese episodio, la mujer fue y habló con su esposo y empezó a levantar una calumnia. Y fue increíble cómo el Señor me volvía a hablar de esto, porque muchas veces se levantan calumnias en tu contra, se levantan falsos testimonios o verdades a medias, porque en realidad
pobre José terminó casi desnudo. Y parecía la situación de que sí tuvieron algo, pero en realidad nunca pasó nada. Y muchas veces esas verdades a medias vienen a manchar tu reputación, vienen a manchar lo que vos estás guardando, protegiendo. Y resultó sumamente injusto lo que pasó porque nuevamente, ¿dónde terminó? En la cárcel. ¿Y por qué terminó en la cárcel? ¿Y qué es lo que Dios le quería volver a enseñar a José? Le quería empezar a enseñar dos cosas que en uno de los versículos lo dice: la misericordia y la injusticia. Ahora, ¿por qué Dios le quería enseñar esto? Porque más adelante, en el final de la historia, cuando José llegó a ser lo que fue, él iba a tener que enfrentar a sus hermanos, iba a tener que enfrentar a su pasado. Y lo que le pasó en esta situación, que fue extremadamente injusto y que cualquier persona quisiera tomar venganza o tomar justicia por mano propia, y José se tuvo que privar de hacer eso. ¿Por qué? Porque después el Señor le iba a poner adelante de las personas que lo acusaron, lo vendieron, le destrozaron prácticamente la vida, y el Señor necesitaba que él actúe con gracia y con misericordia. Él no podía enfrentar a sus hermanos ni a su pasado con injusticia, como la misma situación que le pasó con esta mujer. Y muchas veces Dios trata esa parte de nuestra vida. No sé si para que vos, cuando enfrentes a alguien que te lastimó, que te dañó, ¿cómo vas a actuar? ¿Te vas a cobrar ojo por ojo, diente por diente, como dice el refrán? ¿O vas a actuar con misericordia? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones injustas y Dios quiere tratar eso también en nosotros? Que seamos justos. En realidad no somos justos, no podemos ser justos, pero el Señor nos enseña a actuar con misericordia, que es lo que Dios busca. Por eso quiere que seamos transformados en esa área. Cuando José vuelve a estar preso y por esa injusticia que le pasó con esta mujer, 9:30, cuando vuelve a estar preso, en esta segunda etapa él conoce a dos personas. Y a mí me encantó esta parte. Como en las crisis, el Señor nos conecta con gente que va a ser de bendición. Porque estaba preso el copero del rey y también cayó preso el panadero del rey. Y yo veo cómo en esta parte él vuelve a estar preso, vuelve a fluir su don, el don de la administración, porque él acomodaba todas las cosas, Dios lo volvía a prosperar. Alcanzó gracia delante del jefe del dueño que manejaba la cárcel, y el Señor le trae a José, porque en realidad creo que fue así, y es así para mí, a dos personas. Y dice que las dos personas, o casualidad, tuvieron un sueño. El panadero tuvo su sueño y el copero tuvo su sueño. Y yo me imaginaba esto. Yo en la cárcel, sin alcanzar nada, estando preso, habiendo perdido tu posición, estaba en el palacio del rey, del faraón en este caso, comiendo los manjares que ellos comían, bebiendo el mejor vino, haber perdido esa situación y haber caído en la cárcel. Y dice que el semblante, o sea, el rostro, la cara de los dos, estaban totalmente en angustia
y en agonía. Y dice que los dos se acercan a él y le cuentan el sueño. Y presta atención en esta parte porque ¿cómo hace el Señor? Empieza a fluir de vuelta el don de José y él interpreta los sueños. Al panadero le dice que bueno, que en 3 días iba a morir, y al otro le dice que después de un determinado tiempo iba a recuperar su posición en el palacio. Y José le dice: cuando estés en tu posición, cuando recuperes tu lugar, acordate de mí. Y Dios me hablaba de esto. Cómo el don que uno tiene, que vos tenés como iglesia, nunca va a ser para vos. Es para sacar a un copero o a un panadero que se te presente en la vida de angustia. En este caso, al copero. Dios pone dones en tu vida, Dios pone dones en tus manos para que Dios fluya y que vos puedas saciar esa necesidad de angustia que tenía ese pobre hombre que estaba preso. Y él recibió con alegría y con gozo porque después se cumplió. Y dice la palabra que José actuó, en este caso, fluyendo en su don. Y dice que cuando esta persona recupera su puesto, el copero, a mí esta parte me impresionó porque dice que pasaron 2 años. O sea, 2 años de estar preso. Yo no me imagino la angustia quizás que habrá tenido José, pero él, sin embargo, seguía haciendo lo que tenía que hacer. 2 años en las que los otros, el copero en este caso, recuperó su posición y su lugar, y él estaba todavía preso. ¿Y qué es lo que me hablaba el Señor? Porque ¿qué es lo que pasó después? Dice que Faraón tiene ese famoso sueño, que algunos lo conocen, si no lo conoces te lo parafraseo. Primero soñó que venían unas vacas que estaban flacas y después que estaban gordas, y dice que ese sueño al faraón le carcomía la cabeza y no podía descansar, no podía dormir, hasta que llega a oídos de su copero. Y el copero dice que se acordó de que él conoció una persona que interpretaba sueños. Entonces lo mandó a llamar a José. Y muchas veces lo que pasa es esto. Cuando vos das lo que recibiste, tarde o temprano eso va a volver a tu vida. Yo cuando leía este pasaje me acordaba del versículo de Proverbios capítulo 18, que me encanta este proverbio, que dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. De acuerdo a la versión que vos leas, es el don del hombre le abre el camino y le lleva delante de los reyes. Y en este principio, en este proverbio, se encuadraba esta última parte de lo que yo quiero compartirte de parte de Dios. Cómo lo que vos das, cómo lo que fluye en tu vida y cómo lo que fluyó en la vida de este hombre, José, lo llevó adelante del faraón. Tardó 2 años. Desde que él le reveló el sueño al copero hasta que él pudo subir e interpretarle el sueño y lo puso y lo expuso adelante del rey, adelante de Faraón. Y sin embargo, a partir de ahí, yo creo que José fue totalmente pulido y trabajado. Y a partir de esa última etapa de su cárcel, el Señor lo puso y se cumplió la visión y lo que Dios quería de la vida de este hombre. Cómo el Señor muchas veces obra de estas formas, a veces extrañas en nuestra vida, porque
hay veces que estamos y pasamos y transitamos situaciones y no nos damos cuenta y nos encerramos, como decía Ana al principio, solamente en el no tengo, el no quiero, el me cuesta, el no voy a alcanzar, el no puedo salir, el no sé qué hacer. Y miramos todas las limitaciones y no miramos a Dios que está en cada una de nosotros, en cada una de estas situaciones. Y lo que el Señor me hablaba, para ir terminando, es ¿cuál es tu crisol? ¿Te sentís así? ¿Sentís que estás como en la vida de José? En la vida de este hombre fue la cárcel, puntualmente. La cárcel fue el crisol que Dios utilizó para limpiar las impurezas y las asperezas que José tenía en su interior, en su corazón, en su carácter y en su manera de pensar. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es justamente eso, tratar esas áreas de nuestra vida. Las últimas reuniones, si prestaste atención, hablaban de eso. Dios quiere transformar nuestro ser, transformar nuestro interior. En muchas ministraciones Dios nos llamaba a volver al origen, al volver a la casa, al volver a ese primer amor, al volver a ese encuentro con Dios. Nos hablaba de un cambio de visión, que yo no puedo seguir mirando a Dios como lo conocí hace 20 años. No puedo seguir teniendo la misma visión de Dios que tenía hace 20 años. Yo no puedo seguir sintiendo o sirviendo a Dios de la misma forma que servía hace 20 años. Porque tengo que ser pulido, tengo que ser purificado, tengo que limar y sacar las impurezas para transformarme en el hombre y en la mujer que Dios quiere. Y fíjate cómo Dios obra y trabaja. Te invito a que te pongas de pie. Y esto el Señor nos decía hace un par de reuniones y a mí esto me impactó. Cómo Dios utiliza diferentes situaciones. El crisol de José fue la cárcel. El crisol de Moisés fue el desierto. El crisol de Daniel fue el horno. Y Dios hoy utiliza un crisol distinto para cada uno de nosotros. El tema es que vos lo puedas identificar, porque Dios no te va a dejar hasta sacarte las impurezas, hasta sacarte todo lo que no sirve, todo lo que te aleja de Él, todo lo que contamina tu vida, tu entorno, tu mente, para que seas como un oro puro, un oro maleable, para que vos seas un hombre y una mujer en las manos de Dios, que pueda saciar la vida de una persona, que puedas transformarle la vida a alguien, que Dios pueda utilizar tu vida, tu ministerio para bendición. Y una de las cosas que me impresionó sobre el crisol de Daniel, que yo creo que fue uno de los más impresionantes, y en él sí el Señor utilizó literalmente un horno de fuego. Y cuando Él no negoció sus principios, no negoció la adoración, no negoció postrarse, dice que fue tirado en un horno de fuego 7 veces, mucho más fuerte de lo habitual. Y en Él se cumplió una palabra que el Señor me traía a memoria, que está en Isaías capítulo 43, versículo 2, que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate lo que es este hombre, un hombre totalmente pulido, en donde él se paseaba en el medio del horno de fuego y no fue afectado. Y hoy Dios quiere exactamente eso de nuestra vida. Cuando seas sometido en el horno de fuego, yo me lo imaginaba a Daniel caminando
porque fueron echados 13, habían 4 personas. Y eso me habla de que el Señor nos acompaña en el horno de fuego. Así que si hoy estás en una situación, en una crisis, no te estés quejando, porque el bien y la misericordia de Dios están sobre tu vida, así como estaban con José. Y dice que José, en plena cárcel, en todo lo que hacía, Jehová estaba con él, o sea, Dios estaba con él, y todo lo que él hacía prosperaba. Así que, iglesia, te invito a que identifiques tu crisol y a que te fortalezcas. Porque los crisoles, las crisis, las dificultades no nos gustan y no nos van a gustar, pero sacan lo mejor de nosotros, sacan la mejor versión de lo que Dios tiene en tu vida y Dios quiere de tu vida. Así que te invito a que oremos, a que reconozcas y a que le pidas al Señor que el Señor te purifique, que el Señor saque tu temperamento, tu mal carácter, quebra tu orgullo, quebra tu falta de perdón. Cada uno tiene una impureza y solamente vos y Dios lo saben. Pero lo bueno es que Dios trata de manera puntual, personal y específica.